Padre, te damos muchas gracias por permitirnos, por darnos la oportunidad de estar en tu casa, Señor, y poder recibir lo que hoy tú quieres hablar a nuestro corazón. Yo te pido que me ayudes en esta mañana, Señor, para que como todas las veces que estamos al frente, Señor, es tu palabra la que tiene el poder y es a tu nombre a quien damos la gloria. Padre, en esta mañana bendice a tu iglesia y que todos puedan, a través de este mensaje, Señor, entender lo que tú quieres para tu iglesia. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén. Quiero invitarles a que abran su Biblia en el libro de Génesis, capítulo número 12. Génesis, capítulo número 12. Y la semana pasada yo les prediqué un mensaje que se llamó, no sé si lo recuerdan, para esos que tienen buena memoria. A toda máquina. A toda máquina. Muy bien. Esta reflexión que le quiero compartir hoy lleva por nombre Mete la pata. ¿Cómo se llama? Mete la pata. Mete la pata. Ok, bonita la imagen, por cierto. Ok, dice así en Génesis capítulo número 12, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y subrayen esta frase, a la tierra que te mostraré. Esa tierra era la tierra de Canaán, esa tierra era la tierra prometida. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y una vez más subraya esta frase, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El viaje del pueblo de Israel, decíamos la semana pasada, tuvo 3 diferentes etapas y cada etapa representaba una condición distinta de forma de vivir. Estaba Egipto, el desierto y luego entonces la tierra prometida. La mayoría de los que estamos aquí, gracias a Dios, hemos superado la primera etapa, hemos salido de Egipto. Egipto representa nuestra vida antes de Cristo, cuando éramos esclavos del diablo y esclavos también del pecado. Ahora, si cada parada representa una condición de vida distinta, entonces la tierra prometida representaría el estado idóneo de cómo debe ser una vida cristiana. Para los israelitas, la tierra de Dios significó ver el cumplimiento de todo lo que Dios les había prometido. El detalle aquí es que entre ese estado idóneo de cómo debe ser la vida cristiana y el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida y nuestras familias, todos tenemos que saber que existe un desierto que se interpone entre cuando entregamos nuestra vida a Dios y ese estado idóneo de tierra prometida, de vida cristiana a la que el Señor nos quiere llevar. Esta historia es una historia ficticia. Prácticamente las 3/4 partes de la historia la inventé yo. Pero dice así: un hombre llamado Frank, amante de los animales, en especial de los perros, fue a la perrera municipal. En la perrera municipal es donde capturan y sacrifican a los perros callejeros. Él fue con la intención de rescatar a uno. Llegó y pagó el precio del rescate. Luego buscó entre los perros y miró uno que estaba muy flaco y estaba muy feo. Y a ese escogió para rescatarlo. Y por ese el precio pagó. Pero como él era muy creativo, le puso por nombre Solovino. Lo bañó, lo limpió y le prometió. Le dijo a Solovino: te voy a llevar a un lugar excelente, un lugar donde los perros corretean y juegan. Es un lugar donde los sueños de los perros se hacen realidad. Hay una pradera, hay un arroyo, no hay carros que te puedan aplastar, ni cercas que te puedan limitar. Solo cosas para oler, árboles donde puedas orinar y huecos para explorar. Un lugar donde no hay ni pulgas que te puedan picar, ni garrapatas que te puedan chupar. Alimento de sobra tendrás.
Pedigree, Proplan y hasta Dog Chow. Solovino no pudo más que exclamar: "Oh, amo Frank". Eso suena a días increíbles de wow, wow. Es como una tierra prometida para un can. Sin duda que lo es, le dijo su amo Frank. Pero te advierto algo: tienes que mantenerte cerca de mí y obedecer a mi palabra, porque hay un valle que cruzar. Ahí los gatos te querrán tentar para que tú los sigas. Los conejos querrás corretear y quizás nos topemos con una perrita seductora en el camino. Tienes que mantenerte alerta, presta atención a mi voz y no te apartes de mí. Así lo haré, aulló Solovino, pero no lo hizo. Tan pronto como Frank le soltó el collar, corrió y se escabulló entre la arboleda y subió a una colina. Frank gritó: "Solovino, ven". Se detuvo y miró a Frank. Estaba indeciso, tenía un problema emocional. Por un lado escuchaba las voces tentadoras de la pradera, de la vida salvaje, invitándolo: "Ven, Solovino, ven". Y por otro, la voz de su sabio amo: "Ven aquí, Solovino". Miró para acá, miró para allá, y en un abrir y cerrar de ojos desapareció. Su amo, Frank, no lo quería abandonar. Con gran amor por el rebelde, lo fue a buscar al perdido animal. Al tiempo lo pudo encontrar, maltrecho, sucio y con una herida mortal. Lo cargó, lo llevó, lo curó y las garrapatas le limpió. Solovino, arrepentido, le dijo a su amo: "Amo Frank". ¿Sí, Solovino? He aprendido mi lección, que siempre que me alejo demasiado de la voz de mi amo, mi vida no tiene nada de wow, wow, wow. Frank le dijo: "Me da gusto, Solovino, perro pródigo, que el nombre que te puse es para que no tenga que irte a buscar". Bueno, es una historia ficticia, pero creo que tiene un significado muy, muy real. Bien, seguimos con la historia del pueblo de Israel. Ahora sí, ¿verdad? Ya tenemos al pueblo de Israel en una situación muy especial. Quiero que abran su Biblia en el libro de Josué, capítulo número 3. Josué, capítulo número 3. Y este es un capítulo muy, muy bonito. Y quiero traer unas enseñanzas aquí que nos van a bendecir. Dice así, en el capítulo número 3. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron a Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Bien, por fin, en este capítulo podemos encontrar al pueblo de Israel saliendo del desierto. Y podemos encontrar al pueblo de Israel en las fronteras de Canaán. Solo había un último obstáculo, era el río Jordán. Ese también tenían que cruzar. Entonces, en este capítulo, al leerlo, yo puedo experimentar aquí la adrenalina y puedo ver la expectativa que tenía el pueblo de Dios, el pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos podían, a la distancia, ya podían observar la belleza de la pradera, ya podían ver la provisión de Dios, y ya podían ver esa bendición tan anhelada y tan esperada. Sin embargo, en lo particular, cuando yo leo este pasaje de la Biblia, lejos de sentir esa alegría, déjenme decirles que como pastor a mí me da tristeza y también me causa cierta preocupación. Y la razón es la siguiente: bueno, ya están en la frontera, ya están viendo las orillas de la tierra prometida, están a punto de cruzar para poseer la promesa del Señor. Pero lo que a mí me da tristeza es lo siguiente:
que lo que pudiera haber durado solo días para llegar, se convirtieron en años de peregrinar. En años de peregrinar. Y eso me lleva a la conclusión de que la desobediencia y la rebeldía pueden en mucho retrasar todas las cosas que Dios nos quiere dar a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos. Y lo que resultaría peor, porque he escuchado que Marisol tiene una frase que dice, siempre se puede estar peor, ¿verdad? Y lo que sería peor es que nunca, como aquella primera generación que salió de Egipto, puedan entrar. Eso sería lo peor. Analizo todo este capítulo y es básicamente el momento más importante porque ya están listos para entrar a esa tierra prometida. Sin embargo, hay una pausa de 3 días, dice el versículo 2, y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay una distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del lago del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. En este libro, en este capítulo 3, la pregunta que me hago yo es ¿qué tipo de preparación está dándole Moisés al pueblo? Van a enfrentar a un enemigo, van a pelear una batalla. Y la pregunta que yo me hago, estando ellos a la frontera de entrar a la tierra prometida, ¿qué tipo de armas tenía este pueblo de Israel? ¿Cuántos oficiales componían el ejército? ¿Cuántos batallones tenían? ¿Tendrían pues algún grupo de fuerzas especiales? Y cuando tú lees este capítulo, la respuesta pues es muy obvia. No puedes ver eso. Y la razón es, bueno, si van a pelear una batalla, ¿por qué no preocuparse de esas cosas? Pero tú no miras eso en este capítulo. Al contrario, lo que dice Josué, prepárense espiritualmente. Santifíquense. Bueno, la razón por la que no vemos metralletas, bombas, granadas y ese tipo de cosas, soldados. Bueno, la razón por la que no vemos eso es porque esta batalla que iba a enfrentar el pueblo de Israel no era una batalla física, era una batalla espiritual. Al final de cuentas, el conflicto no era con los cananeos o con los amorreos. El conflicto era con Satanás y con sus demonios. ¿Se acuerdan de lo primero que leímos cuando empezamos este mensaje? Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y luego entonces le hizo una promesa en relación a esa tierra a donde él lo habría de llevar. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué estoy diciendo con esto? Bueno, lo que estoy diciendo es que la tierra de Canaán no solamente era una tierra de campos fértiles, no solo era una tierra de provisión. Dios desde un principio, vemos que la Biblia separó esta propiedad para que pudiera habitarla su pueblo, pero también para que a través de esta tierra
y de esta posesión muchas otras generaciones puedan ser bendecidas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en esta tierra es importante saber que se escribiría la historia de la redención. En esta tierra podemos ver que se constituyó Jerusalén. En esta tierra podemos ver que ahí estuvo Belén, lugar donde nació Jesús. Ahí se edificó el templo. En esa tierra se dio el cumplimiento de todas las profecías de los profetas. Esta tierra vio nacer al Hijo de Dios. Aquí fue donde Jesús caminó. Aquí fue donde el Señor Jesús vivió. Esta tierra sería regada con la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Y esta tierra temblaría al experimentar la resurrección de Jesús. Entonces, mis amados hermanos, no se trataba solo de reclamar una tierra material. Aquí se trataba de una batalla en donde se tenía que luchar por preservar el escenario para el plan de redención de Dios. Por eso es muy importante que podamos ver qué es lo que está pasando en este lugar. Porque la Biblia dice de nosotros que nosotros, hermanos, no tenemos una lucha material, nosotros tenemos una lucha espiritual. Nuestros problemas o los problemas que enfrentamos en este tiempo no son con la sociedad, tampoco es con el gobierno, ni tampoco es con el medio ambiente. La Biblia habla de nuestro adversario, de nuestra fe. Aquel que está interesadísimo de que tú no entres a ese estado idóneo de lo que debería ser la vida cristiana. Sabemos quién es ese enemigo, su nombre es Satanás. Pero yo encuentro en la Biblia que tiene demasiados nombres que revelan diversas maneras de manipular, de diversas maneras de cómo tratar. Él es Satanás, también se conoce como el diablo. Él es el Belcebú, él es el Belial, él es el tentador, él es el maligno, él es el acusador, él es el príncipe de los demonios, él es el príncipe de este mundo. También se conoce como el príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, hermanos, él es Lucifer. Y la Biblia dice que este es el ladrón que vino a robar, a matar y a destruir. Y nosotros podemos ver su actuar y todas sus maquinaciones a través de la historia bíblica. Porque dice la Escritura que Satanás indujo a David a tomar malas decisiones. Satanás también pidió el poder zarandear a los apóstoles del Señor. Él se metió en el corazón de Judas para que Judas traicionara a Dios. Esta mujer, dijo Jesús, que había estado atada por tantos años. Es decir, que también el diablo ata. La Biblia dice que el diablo ha cegado los ojos del entendimiento de las personas de este mundo. La Biblia dice también que Satanás gobierna sobre los malos espíritus. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? ¿Y qué es la batalla? Bueno, es que Satanás induce, Satanás zarandea, Satanás persuade, Satanás ata, Satanás ciega y Satanás gobierna. Y tú tienes que saber exactamente qué es lo que Satanás pretende hacer. La Biblia dice, Jesucristo hablando, ese es el ladrón que vino a robar y a matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios y qué es lo que quiere Satanás? ¿Qué es lo que quiere Jesús y qué es lo que quiere el diablo? Jesús quiere darte esa vida de tierra de Canaán. Jesús quiere darte esa vida de tierra prometida. Jesús quiere darte esa vida de liberación. Jesús quiere darte esa vida de redención. Jesús quiere darte esa vida abundante, pero Satanás quiere robar, matar y destruir. De eso se trataba, lo que estaba sucediendo a las orillas del Jordán. Esa tierra era una tierra que representaría, hermanos, el inicio de lo que podemos ver hoy en todo el mundo. Dice la Biblia, me seréis testigos en Jerusalén. Todo empezó en esa tierra. Y a partir de esa tierra,
La palabra de Dios ha sido predicada en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se está cumpliendo la promesa que Dios le hizo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa es la razón por la que tú y yo estamos aquí, gloria a Dios. Pero es importante entender qué es lo que está pasando aquí, porque ya están en las fronteras, pero hay todavía un obstáculo que vencer. La Biblia dice, refiriéndose a ese río Jordán, que el tiempo en el que el pueblo llegó a la ribera de ese río, curiosamente, era el tiempo en el que el río estaba desbordado. Era el tiempo en el que el río estaba mucho más ancho. Era el pueblo en el que el río estaba mucho más profundo. Era el tiempo en el que el río tenía una feroz corriente que con aguas turbias desde arriba arrastraba muchas cosas en su viajar. Y ahí estaba el pueblo de Israel a la ribera de ese río. Yo creo, hermanos, que durante 3 días en lo que ellos estaban acampando podían ver la fuerza del río, podían ver lo complicado que significaría poder vencer ese último obstáculo, esa última barrera que les impedía por fin entrar a la tierra de Canaán. Ellos podían escuchar la bravura del río. Ellos podían ver cómo las corrientes arrastraban todo en su paso. Ellos podían ver eso y eso era intimidante. Pero hay algo importante que Dios le dice a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. En otras palabras, así como en el pasado, no un río, pero un mar fue abierto en el tiempo de Moisés, así hoy un Jordán será abierto en la historia de Josué. Tú pues, le dijo, mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a todos los hijos de Israel: acérquense y escuchen la palabra de Jehová vuestro Dios. Dice, y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. ¿Qué es lo que está diciéndoles el Señor? En esto conoceréis. ¿En esto qué? ¿Qué iba a pasar? Que iba a darle a todo el pueblo judío una diferente revelación de la gloria de Dios. Dijo, en esto conoceréis al Dios viviente. Y que ese Dios viviente está con ustedes. ¿En qué? ¿En qué lo conoceréis? ¿Sabes en qué lo conoceréis? Lo conoceréis en el hecho de que así como Moisés en el pasado al salir de Egipto levantó su vara y el mar rojo se partió en dos, ahora asimismo también este río Jordán, este último obstáculo, esta última barrera para entrar a la tierra prometida también sería partida en dos. Y mientras que ellos estaban cruzando en seco, en eso ellos conocerían el poder del Dios viviente. En eso ellos conocerían que Dios estaba con ellos. En eso ellos conocerían que sin importar cuántos enemigos hubieran del otro lado, amorreos, gergeseos, filisteos, hermanos, Dios les había dado una victoria. En medio de ese río conocerían a Dios. En medio de ese partimiento de aguas, Dios les sería revelado. Nunca como antes habrían conocido a Dios como el momento en el que estaban pasando por ese río. Ahora déjeme decir algo que es muy importante. Nadie va a poder ver la gloria de Dios. Nadie va a poder conocer a Dios. Nadie va a poder experimentar a Dios hasta que no metes la pata. Tienes que meter la pata. Dice la palabra de Dios. Tomad pues ahora, versículo 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes,
que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán. Dice, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Qué es lo que dijo Dios aquí? No va a pasar nada hasta que suceda esto. Los sacerdotes tienen que poner la planta de su pie dentro del agua. Y cuando hayan puesto la planta de su pie dentro del agua, entonces las aguas del Jordán se van a partir en dos, se van a detener las fuentes y el pueblo podrá pasar en seco. Hermanos, era un pequeño paso de fe. Un pequeño paso de fe, pero con una importancia inmensa. Yo pienso que los sacerdotes, al ver la corriente, la furia, la fuerza de ese río, harían como a veces uno cuando está checando si está fría o caliente el agua, meterían primero el dedito gordo. Hermanos, pero no fue sino hasta que metieron la pata que las aguas se partieron. Hermanos, qué triste es una vida en el desierto. Qué triste es, hermanos, vagar por la vida cristiana sin poder ver el poder de Dios, sin que podamos conocer a Dios como Dios se quiere revelar. Qué triste es viajar. Déjeme decirle de esta manera, mire, Satanás no se preocupa por los cristianos del desierto. Satanás no tiene una preocupación por los cristianos del desierto, porque los cristianos del desierto viven vidas dando vueltas. Nunca llegan a comprometerse lo suficiente como para tomar esas promesas. Nunca llegan a dar esos pasos de fe que ayuden a romper esas barreras que los limitan y los marginan de todo lo que Dios quiere dar. Y Satanás no se preocupa por la gente que vaga por el desierto. Es más, le encanta a la gente que viaja en el desierto. Esa gente no le preocupa. ¿Sabes cuál es la gente que le preocupa a Satanás? La gente que se atreve a meter la pata. La gente que dice, voy a dar ese paso de fe. No importa cómo esté el río turbulento, no importa si es muy ancho, no importa si es muy profundo, no importa si me puede arrastrar. Dios dijo que yo meta la pata y meto la pata por fe, creyendo que cuando yo meta la pata, Dios va a obrar de tal manera que no solamente voy a conocer su poder, voy a conocer a Dios. Y entonces ellos metieron la pata. Y yo quiero ver la cara no solo del pueblo de Israel, hermanos, pero de los que estaban asomando la cabeza en los muros de Jericó. Cuando ellos vieron que el agua empezó a partirse en dos, hermanos, el enemigo solo sabía una cosa: no había nada que pudieran hacer en contra de este pueblo judío. ¿Sabes por qué no podían hacer absolutamente nada? Porque Dios estaba con ellos, porque estaban viendo el poder de Dios manifestado. Cuando el pueblo de Israel pasó por el Jordán y estuvo del otro lado del Jordán, ellos sabían algo bien importante, que no importaba qué tan fuerte, qué tantas armas pudiera tener el enemigo, la victoria estaba segura, porque Dios te había revelado a sus vidas. Y cuando tú conoces no solo las cosas que hace Dios, pero el poder de Dios y a Dios mismo, déjame decirte que tu vida va a cambiar para siempre. Tú nunca serás el mismo. Tú serás un cristiano de conquista. Tú serás un cristiano de victoria. Tú serás un cristiano de derribar muros. Tú serás un cristiano que hará huir a los enemigos, sin importar que tan diablo sea el diablo. No importa, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Un paso puede ser la diferencia entre lo que puedes o no puedes ver de Dios. Solo un paso. Pero ¿quién va a dar el paso? La gente puede conformarse con seguir siendo igual. La gente puede conformarse con que nada cambie.
con la rutina. ¿Sabes que la distancia que había entre Egipto y la tierra prometida era una distancia que se podía caminar en días? Yo me puse a investigar qué distancia había y cuánto tiempo se podría tardar el pueblo de Egipto hasta la tierra de Canaán en línea derecha. No, descubrí que era un lapso de 10 días. Bueno, podría variar, ¿no? Porque es más o menos no eran tanto los kilómetros y podían caminarla como entre 7, 8 días. Yo dije, ¿para mujer Google? Digo, porque andaba googleando, ¿no? Dije, pero de todas maneras, no sé qué tan certero sea el dato, pero de que era corta la distancia, era corta. ¿Por qué se convirtió en 40 años de vagar? No, ese es el problema de muchos cristianos. Simplemente están dando vueltas, viendo las mismas piedras, las mismas lagartijas, las mismas serpientes, comiendo el mismo maná, dando vueltas y vueltas y vueltas, y nunca, hermanos, entrando a la tierra prometida. Canaán es una vida que Dios dice que debemos de vivir, porque esa es la vida de gracia, es la vida de estabilidad, es la vida de firmeza espiritual. Les recuerdo, y con esto concluyo, que en la tierra de Dios no siempre se gana, pero siempre ganamos más de lo que perdemos. En la tierra de Dios perdonamos tan pronto como nos ofenden y no cargamos nuestros corazones de rencor y amargura. En la tierra de Dios damos tan abundantemente como recibimos. En la tierra de Dios servimos con nuestros talentos y nos deleitamos en nuestra misión y en nuestro llamado. En la tierra de Dios es posible tropezar, pero nunca desmayar. En la tierra de Dios tal vez pasamos apuros, pero nunca perdemos la esperanza. En la tierra de Dios, hermanos, confiamos en Dios y confiamos en su infinito poder. La vida victoriosa que podemos vivir hoy solo será real si metemos la pata. El que no mete la pata no cruza el Jordán. El que no mete la pata no verá los milagros de Dios. El que no mete la pata no conocerá a Dios. Dijo Dios, en esto conoceréis quién es Dios y que estoy con ustedes. Metan la pata. Pónganse de pie en esta. Gracias.